En Lucas 5:12 cuenta una historia como Jesús sana a un leproso. Entonces, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en el pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó en rostro en la tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva tu purificación como lo ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que le sanara de sus enfermedades. Pero él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Hoy quiero hablarte de la fama de Jesús, que como lo podemos ver aquí, Jesús siempre intentó que la gente no hablara de lo que él cómo sanaba a la gente. Pero fíjate algo, Jesús, por más que hiciera el intento, se puede ver en muchas ocasiones que, así como dice en esta parte, que la multitud se acercaba a él, en muchas ocasiones sucede esto. Pero en esta parte nos dice algo que él hacía, o sea, que él por su parte, no importaba que tanta gente venía, él se solía retirarse a orar en solitario. ¿Sabes? Esta historia me recuerda a lo que es un avivamiento. Si has escuchado un poquito de lo que es un avivamiento, se le conoce un avivamiento como un despertar del Espíritu de Dios en un cierto lugar. Por ejemplo, lo que hacía Jesús era un avivamiento en ese lugar. O sea, que eran sanidades, eran liberaciones. Jesús empezaba vemos como con la mujer samaritana, que prácticamente es un llamamiento que le hace a ella, o sea, donde le hace ver su vida, y ella, tan impactada, va a hablar con los de Samaria. Y dice en la Biblia, que muchos samaritanos, al escuchar el testimonio de ella, fueron a escuchar a Jesús, y le pidieron: quédate con nosotros. Se quedó 2 días. Entonces vemos cómo donde quiera que iba Jesús había un despertar de Dios ahí. Se levantaba gente para hablar sobre Jesús, y ese avivamiento se ha visto, en la tierra. Uno de los avivamientos que pude ver es en Gales, en Reino Unido. En 1904 había un joven que se llamaba Evan Roberts, que él empezó a orar, Dios despierta, empezó a orar por un despertar de Dios, él con un grupo de amigos. Y sabes, Dios respondió a su oración y hubo un despertar en Gales en 1904. Cuando digo un despertar, significa esto. De hecho, tú lo puedes ver. Hay reportajes, hay historias acerca de esto. Que cuando empezó el despertar, en cuestión de 2 semanas empezó a ser una noticia nacional, donde escuchaban de que en tales servicios, en tales servicios de oración hay sanidad. Nomás ponte a pensar, si escuchas que una persona te dice: oye, vamos a ese lugar que están orando porque cuando llegas ahí hay sanidad. Cuando llegas ahí sientes la presencia de Dios, dices tú: ¿será real? ¿Será falso? Y por digamos que por la curiosidad, la gente empezaba a ir y la gente era sanada. Entonces la noticia se hizo tan grande que fue una noticia internacional, de tal manera que gente de todo el mundo empezaba a ir a Gales para ver lo que estaba pasando. Y hay testimonios de mucha gente que fue a Gales, fue a Gales porque había un avivamiento y regresaron a su país y comenzaron a ser avivados. Ahora, el avivamiento en Gales no solamente fue de sanidades. Los bares ya no había gente que tomaba, los hospitales estaban vacíos porque era tanta la sanidad. Imagínate la inmensidad de lo que es un avivamiento. Ahora, te comento esto por lo siguiente. Este avivamiento aproximadamente duró 1 año, de 1904 a 1905. Cuando empiezan a investigar, por qué se acabó el avivamiento en Gales, encuentran que por tanto afán que hubo, por tanto compromiso que hubo de predicar, de estar compartiendo, dicen que Evan Roberts descuidó su intimidad con Dios, que dejó de orar. Y poco a poco, por lo mismo que estaba ocupado orando, intercediendo, poco a poco ese avivamiento se fue acabando hasta que se apagó. Entonces, cuento esto por tal razón. Actualmente también hay otro avivamiento en Colombia, donde yo he podido ir a esa iglesia, se llama Centro Mundial de Avivamiento, donde ya tienen 29 años. Y el mismo pastor, dice: en esta iglesia el pastor es el Espíritu Santo, donde desde que él vino a esta iglesia,
Él ha sido el que dirige esta iglesia. Y sabes, Él mismo comenta esto que te comento de la oración, yo lo he escuchado de Él. Muchos avivamientos, no solamente legales, hay vivido muchos. De hecho, hay unos que también están en la Biblia, nomás que no los he estudiado, que duran 3 años, duran 1 año. ¿Y qué pasa? Podemos saber qué pasa en los avivamientos actuales porque se pueden estudiar. Y se puede ver que se terminan por esa razón, cuando se pierde la intimidad, cuando se pierde la oración. Y por eso es que me sorprendió este versículo, que no importaba qué tanto fuera la fama que Jesús tenía, Él buscaba la manera de irse a orar en solitario. Ahora, esto me sorprende porque solamente iba él a lugares solitarios, iba a lugares solitarios para orar, de tal manera que la gente no pudiera seguirlo, ¿no? Él buscaba la manera. Y te cuento esto por lo siguiente, ¿no? De repente dirás tú, bueno, yo no soy un predicador, yo no estoy en un avivamiento, yo solamente estudio trabajo. Bueno, creo que esto nos da una enseñanza que Jesús nos muestra aquí, que no importa lo que tú hagas, pero si en tu vida vas bien, tu trabajo te ha aumentado tu sueldo, tus estudios te ha ido bien, no te ha faltado nada, has sido próspero, tómalo como una excusa para tú también alejarte. De repente estás en una fiesta, un festín, estás alegre, pero en medio de toda esa alegría, tómate un momento para alejarte a lugares solos y a orar. Es lo que Jesús hizo y creo que es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Bueno, espero que te sea de bendición este devocional. Si tienes alguna duda, una pregunta, pues mándamela por mensaje. Dios te bendiga.